En un tiempo donde la tierra era joven, la humanidad había perdido su camino. La maldad crecía como una sombra imparable, cubriendo cada rincón del mundo. La violencia, el egoísmo y la crueldad se habían convertido en el lenguaje común de los hombres. En sus corazones ya no había espacio para la bondad ni para el recuerdo de su creador. Era un mundo ahogado en su propia oscuridad. Un mundo que gemía bajo el peso de su propia corrupción. Pero en medio de esa penumbra, una luz solitaria brillaba. Su nombre era Noé. Un hombre simple, un hombre justo que caminaba con Dios en un mundo que le había dado la espalda. Mientras todos a su alrededor se entregaban al caos, Noé escuchaba una voz que los demás ya no podían oír. Una voz que le hablaba de pesar y de un plan redentor. Dios, viendo la maldad de la humanidad, decidió purificar la tierra y eligió a Noé para una misión que desafiaba toda lógica. Le dijo: construye un arca de madera de gofer enorme, con habitaciones en su interior, porque voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, pero contigo estableceré mi pacto. Imagina la escena: Noé, de pie frente a sus hijos, Shem, Cam y Jafet, compartiendo esta revelación divina. Un barco gigantesco en tierra firme, lejos del mar. Un proyecto de una magnitud nunca antes vista. Para un mundo era la idea de un loco. Las risas y las burlas no tardaron en llegar. ¿Un barco en el desierto, viejo Noé? ¿Has perdido el juicio? Cada día los vecinos pasaban señalando, mofándose de la familia que trabajaba bajo el sol inclemente, cortando árboles, midiendo vigas, aplicando brow. La construcción del arca se convirtió en una prueba de fe diaria. El sudor, el cansancio, las ampollas en las manos y sobre todo, las dudas. ¿Realmente llovería? ¿Era posible que el mundo entero fuera a ser inundado? Pero cada golpe de martillo era una declaración de confianza. Cada viga colocada era un acto de obediencia. Noé y su familia no construían solo con madera y brea, construían con fe inquebrantable, con la certeza de que la promesa de Dios era más real que las burlas del mundo. Durante años, el arca se fue levantando, imponente, un monumento silencioso a la fe en medio de una generación incrédula. La gente seguía con sus vidas, comiendo, bebiendo, casándose, ignorando por completo la advertencia que esa colosal estructura representaba. Noé predicaba, les hablaba del juicio que vendría, les rogaba que se arrepintieran, pero sus palabras caían en oídos sordos. Para ellos, Noé era solo parte del paisaje, el excéntrico constructor de barcos que hablaba de un diluvio que nunca llegaría. Y entonces, cuando el arca estuvo terminada, ocurrió algo que silenció las burlas, al menos por un momento. Un milagro comenzó a desplegarse ante los ojos atónitos de todos. Desde el horizonte, desde los bosques, desde las montañas, los animales comenzaron a llegar, no en una estampida caótica, sino en un desfile ordenado y pacífico. Yidus en dus, macho y hembra, leones caminando junto a corderos, lobos junto a ciervos, águilas majestuosas y pequeñas aves, todos moviéndose hacia un mismo destino a la puerta abierta del arca. La gente observaba, confundida. El instinto salvaje parecía haber sido suspendido. Era una procesión divina, un testimonio visible de que el plan de Dios estaba en marcha. La tensión crecía en el aire. La extraña calma de los animales contrastaba con la creciente ansiedad de los hombres. El arca, que antes era motivo de risa, ahora se alzaba como un presagio inquietante. Cuando el último par de animales hubo entrado, Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras subieron por la rampa a 8 almas en total. Miraron por última vez el mundo que conocían, un mundo hermoso pero roto. Y entonces la pesada puerta del arca se cerró, no por mano de hombre, sino por la mano de Dios, un sello definitivo. Estaban dentro, a salvo, y el resto del mundo estaba fuera. Durante 7 días reinó el silencio. Dentro del arca, la espera; fuera,
La vida continuaba como si nada. Quizás algunos pensaron que la locura de Noé había terminado, que el espectáculo había concluido. Pero al séptimo día, el cielo, que había estado despejado, comenzó a oscurecerse. Primero fue una gota, luego otra, y de repente el cielo se abrió. No era una lluvia normal, eran cataratas cayendo del cielo. Las fuentes del gran abismo se rompieron, y el agua brotó también desde las profundidades de la tierra. El sonido era ensordecedor, un rugido constante que lo consumía todo. Afuera, el pánico se desató. La gente corría, buscando refugio en los lugares altos, pero el agua subía sin cesar. Los gritos de desesperación se mezclaban con el estruendo de la tormenta. El arca, que había reposado inmóvil sobre la tierra seca, comenzó a mecerse. Luego, con una suave sacudida, se elevó, flotaba a la promesa. Se estaba cumpliendo. Dentro, la oscuridad era casi total, solo rota por la tenue luz de alguna lámpara. El mundo exterior había desaparecido, reemplazado por el sonido incesante de la lluvia y el crujido de la madera contra las olas. El miedo era una presencia constante, el balanceo del arca, los sonidos extraños de los animales, la incertidumbre del mañana. Pero en medio del caos había también una profunda paz. La paz de saberse en las manos de Dios en cada día era un ejercicio de confianza, alimentar a los animales, cuidar de la familia y orar en esperar, en confiar en que Dios, que los había puesto allí, no los abandonaría. 40 días y 40 noches llovió sin parar. El agua cubrió las colinas, luego las montañas más altas. Todo lo que tenía aliento de vida sobre la tierra pereció. Solo el Ajacao, una pequeña mota de esperanza, flotaba sobre la superficie de un océano sin fin, llevando en su interior el futuro de la humanidad y del reino animal. Finalmente, después de una eternidad de espera, la lluvia cesó. El rugido dio paso a un silencio sobrecogedor. Pero el viaje aún no había terminado. El arca navegó sobre las aguas durante meses. La espera se hizo más profunda. ¿Qué encontrarían afuera? ¿Quedaría algo del mundo que conocían? Un día, Noé abrió una ventana y envió un cuervo, que voló de un lado a otro hasta que las aguas se secaron. Luego, envió una paloma. La primera vez, volvió sin nada. La segunda, regresó al atardecer con una hoja de olivo fresca en su pico, tierra, vida. La esperanza inundó sus corazones. La promesa de un nuevo comienzo era real. Tras casi un año dentro del arca, la voz de Dios volvió a resonar. Sal del arca, tú y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. La gran puerta se abrió, y la luz del sol los bañó por primera vez en mucho tiempo. Respiraron el aire limpio y fresco de un mundo lavado, un mundo nuevo. Al salir, lo primero que hizo Noé fue construir un altar y adorar a Dios, un acto de gratitud por su salvación, por su fidelidad. Y mientras su ofrenda subía al cielo, Dios hizo un pacto eterno con Noé y con toda la creación. Y como señal de esa promesa, extendió en las nubes un arco de colores vibrantes, un arco iris, una promesa de que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Allí estaban 8 personas de pie en un mundo vacío, pero lleno de promesas. El arco iris en el cielo no era solo el final de la tormenta, era el principio de todo. Un nuevo comienzo para la humanidad, una segunda oportunidad, una historia de juicio, pero sobre todo, una historia de gracia, fe y la infinita misericordia de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides seguirnos para más historias que inspiran.